Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Aquí contigo, tu amiga Eloísa Chavarría. Pues para dar continuidad a esta maravillosa lectura de las 9 caras de Cristo, que a mí en lo personal, como ya te había dicho desde un inicio, para mí ha sido un parteaguas este libro y espero que también lo sea para ti. Yo estoy poniendo mi mejor esfuerzo para transmitirte la pasión que a mí me causa todo lo referente a la mente crística y por lo tanto al personaje histórico llamado Jesús aquí en Occidente y en la religión católica, pero para nada es religión esto, llamado Yeshua, y aquí en el libro de las 9 caras llamado José ben José. Entonces, pues te digo, espero transmitirte esta pasión que a mí me da todos los prodigios que cuenta este libro, todo el conocimiento que contiene para hacernos crecer la mente crística, para la conciencia y llegar a la mente crística, que, bueno, pues es una puerta muy importante, es la puerta para nuestra plena realización y hacerlo de una manera como fácil, como bella, como suave. Ok, entonces pues vamos a continuar con esta lectura de las 9 caras de Cristo. Ahora vamos a continuar con el capítulo que yo ya te estaba leyendo acerca de cómo Jesús a sus 10 años, con la guía de su papá, de su padre, conocido como José, eh, resucita a una persona que en este caso era su primo, Juan el Bautista. También Juan el Bautista era un niño en aquel entonces y resulta que se ahoga, como te lo platiqué en el video pasado, de Cristo, se ahoga y muere. Ya cuando Jesús lo rescata, lo saca de un estanque muy profundo, está muerto. Y entonces la desesperación de Jesús era tremenda. Empieza a invocar ayuda, sobre todo de su padre, de José, y su padre se presenta, es lo que vamos a ver ahora, cómo se presenta José, porque no se presenta en cuerpo de carne y hueso, se presenta en un estado que se llama cuerpo sutil, que no es la persona en sí, sino es el alma de la persona. Entonces de eso trata y otras cosas más el capítulo de hoy, y vamos a dar inicio entonces. Ok, nos quedamos entonces de que está Jesús tratando de resucitar a Juan y no puede hacerlo, y su padre le va diciendo lo que tiene que hacer hasta que lo logra. Ya en el video pasado vimos cómo sí lo logró. Y entonces continuamos, dice: gracias, Padre, dije por encima de mi hombro, porque sabía que de no haber sido por la disciplinada ayuda y el fuego viviente que mi padre me había dado, no habría podido haber salvado a Juan. Pero mi padre no estaba con nosotros. Lo busqué, mas Juan se desplomó y yo di la vuelta hacia él. Estaba débil y trataba de recobrar energía de todo el aire que había perdido durante tanto tiempo. Se sentó jadeando sobre la tierra. Sin embargo, yo no hice nada para ayudarlo y volví a buscar a mi padre. Lo vi, mas no cerca del portón de la parte alta, sino justamente entre el portón de la parte baja, el cual daba a la trocha que empezaba en nuestra casa. Corría hacia nosotros y cerca del salón de asambleas se le unieron el maestro secreto y otros instructores.
Se detuvo a mi lado y ahora se veía como él era, no como una imagen. Vio mi expresión de análisis, sus ojos enlazados con los míos y con sus pensamientos y con sus manos me indicó que callara. Con sus pensamientos y sus manos me indicó que callara. Hizo una señal con la cabeza, su rostro estaba plácido y calmado, y cuando habló había una marca de risa en su voz. Juan, dime qué opinas. ¿Alguna vez se te volverá a antojar un trago de agua? Juan se quedó sentado, respirando un poco, aturdido de sorpresa por tal falta de seriedad. Luego rió con voz fuerte y dijo: Tío José, este día he sido demasiado bien bautizado en agua, pero también he sido bautizado en la llama viviente. Explicamos los progresos que habíamos hecho y escasamente dijimos que Juan casi se ahoga durante el proceso. Al mirar los rostros de mis hermanos me di cuenta de que solamente 3 de ellos comprendían lo que había pasado. Ellos eran mi padre, el maestro secreto, y Johanan, a quien mi padre años antes le había sanado su muñeca partida. Hubo más interés en los progresos que en la casi inminente muerte de Juan, y el escuadrón asignado para llevar el agua nos vitoreó. Se asignaron 2 escuadrones para que el embalse funcionara permanentemente y para que las cañas huecas quedaran más seguras. O sea, si te recuerdas, el accidente de Juan ocurre porque ellos están construyendo una como tubería para llevar agua al conjunto de los esenios. Y de eso nos está hablando ahorita. Pero dentro de mi corazón me maravillé por las cosas que habían sucedido. No obstante, cuando traté de expresarle mis agradecimientos a mi padre, me detuvo con su penetrante mirada y dijo: el pecado más grande es dudar de tu divinidad. No me agradezcas a mí, agradécele al Padre Eterno, porque solamente el Padre ejecuta milagros. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Recuerda, el pecado más grande, el error más grande, no me gusta hablar de pecado, mejor cambiamos la palabra pecado por la palabra error. Entonces, el error más grande que un ser humano pueda cometer es dudar de su divinidad. Por eso le dice: no me agradezcas a mí, agradécele al Padre Eterno, porque solamente Él puede ejecutar milagros. Y exactamente, si nosotros nos conectamos con la divinidad, nos estamos conectando con Dios. Y entonces con nuestra divinidad, que es la divinidad de Dios. Y mientras más nos conectemos con esa divinidad, más aptas estaremos para hacer milagros. Como el milagro que acaba de ocurrir, que nos acaba de narrar este libro, que es, bueno, ya es un extremo, ¿no? Volver a alguien de la muerte. Pero vámonos a cosas más cotidianas, los milagros que tú quieres ver en tu vida. Si tú te unes a tu divinidad, la ejerces, esa divinidad, entonces puedes hacer cualquier tipo de milagro en tu vida. Entonces es eso, es estar unidas a nuestra parte divina. Y eso no se hace más que con disciplina, con mis prácticas espirituales diarias. Así, solo, pues es difícil que llegue. Sí hay gente que le ocurre, pero no es mucha. Entonces hay que alinearnos con la mente crística, con el curso de milagros, diría, con la mente recta. Y eso solamente se hace con disciplina, a través de 3 prácticas que yo recomiendo mucho en todos mis procesos.
que es la meditación, la oración y el conocimiento. Hay que estarlo practicando constantemente para que todos los milagros ocurran en nuestra vida. Si no, no va a ocurrir. Jesús fue afortunado, pues a su gran maestro, a su padre, y luego estaba en una comunidad de sabios, de maestros, estaba empapado de esto, pero hoy en día, aquí en este mundo, entre el tráfico, los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de pareja, claro que se nos olvida. Entonces sí tenemos que estar como muy al alba para cada vez que se nos olvide, cada vez que caigamos en la tentación de olvidar que somos divinos, volvamos al redil a través de la disciplina. Y de ahí te digo, muchos milagros serán hechos en nuestras vidas. Ok. Entonces nos quedamos en que José le dice esto, que el peor pecado es dudar de nuestra divinidad y que ya vuelven a sus rutinas cotidianas. Y dice, pero dentro de mi corazón me maravillé por las cosas que habían sucedido. No obstante, cuando traté de expresarle mis agradecimientos a mi padre, me detuvo con su penetrante mirada y dijo, ahí es donde le dice, el pecado más grande es dudar de tu divinidad. No me agradezcas a mí, agradécele al Padre Eterno, porque solamente Él puede ejecutar milagros y nosotros con Él. Dos detalles posteriores me pusieron a pensar mucho, a cuestionarme a mí mismo y quizá a dudar. Me apresuré a ir a casa a contarles, desde luego a su madre, en primer término, y a sus hermanos. Mi madre, a Jim Jim, Jojo, Marvé y a Simón, sobre el milagro que mi padre me había movido a hacer, el milagro que él, de hecho, había ejecutado a través de mí. Mi bella madre escuchó tranquilamente y en su rostro no había duda de que esto había sucedido. Ella dijo, ¡qué maravilla, Yeshua! No es posible que José te haya ayudado como te lo imaginas. ¿Por qué no? Porque estaba ahí en la cama dormido cuando te oímos pidiendo ayuda. Ni siquiera lo pudimos despertar, dijo Jin Jin. Correcto, Jin Jin. Y yo estaba jugando allá en la altura cuando te oímos gritar y te vimos cargando a Juan Juan desde la charca cerca del portón de la parte alta. Ellos me contaron lo que sucedía y yo traté de despertar a tu padre, pero él no quiso despertar. Estaba muy quieto y no respiraba. Quieto, dijo Jojo, estaba tieso y rígido. Tratamos de despertarlo, explicó mamá. Luego corrimos al portón de la parte baja a buscar ayuda. Estábamos allá hablando con el guarda cuando José llegó afanado. Cuando tratamos de decirle lo que había pasado, él meramente se apresuró a decir, sí, mi amor, yo lo sé. Pero, ¿cómo podía él saberlo? Dormía profundamente. Yo no lo sabía y me molestaba de gran manera hasta que decidí afrontar a mi padre con este misterio. Pero mi reto ni siquiera lo hizo parpadear. No obstante, sobre sus ojos vino una bruma, como si se retirara a alguna altura lejana, más allá de las nubes de mi desconocimiento. Durante un largo rato me miró. Sus ojos parecían ver a través de mi cabeza y aún más lejos. Sabía que en su mente la respuesta daba vueltas y que solo me quedaba esperar. O sea, pues José se había quedado dormido, el Padre de Jesús, en la cama, mientras pasó todo lo de la resucitación de Juan. Lo que pasa es que José se había teletransportado, pero en alma, lo que yo te decía al inicio del video.
O sea, la parte sutil, el alma, fue la que fue a auxiliar a Jesús y a Juan. Esto es muy interesante. Claro que, pues, José era un maestrote y lo podía hacer, tal como lo hizo. De pronto dijo: hijo mío, es bueno que reflexiones por qué un hombre puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Es bueno que te preguntes por qué no lo pudieron despertar y por qué estaba tieso y rígido. Pero aún no puedo decirte si te beneficiará en algo reflexionar o no. De repente sonrió con esa maravillosa sonrisa que des desenhebraba las cuerdas de la duda y la curiosidad e hizo que mi corazón retumbara dentro de su mismísima esencia. A manera de canción agregó: aunque me encadenes y me ates y con una vara me golpees, no diré otras palabras que hermandad blanca y orden de Melquisedec. Oh, cuánto amé a mi sabio y maravilloso padre en ese momento. Con esas líneas chistosas me dijo que no podía decirme nada sobre órdenes en las cuales había tomado juramento de secreto y me dijo los nombres de las órdenes mismas, pero yo sabía que nada lo haría decir más. De modo que nos concentramos más en el aprendizaje de cómo sanar usando la mente y la voluntad. Esa noche estaba de nuevo muy cansado y con un hambre voraz. Después de que había comido y me había quedado dormido en el paciente hombro de Juan, me dieron permiso y me fui a la cama. Cuando yacía en medio del adormecimiento, alcancé a escuchar a mi madre que en voz baja le decía a Juan y a mi padre: Yeshua, ¿ya ha resucitado a alguien de entre los muertos? ¿No es esto prueba suficiente de su divinidad? ¿Puede haber alguna otra duda? Mi querida, ¿no es cada hombre interiormente divino? En lo venidero, mi padre me trataba con la misma actitud, excepto que se volvería un poco más estricto con mi instrucción. Mi hermosa madre y Juan me trataban con una nueva intensidad y una supuesta convicción. En su mente y en su comportamiento yo leía una extraña reverencia por el milagro que yo sabía que mi padre había logrado a través de mí, pero que ellos atribuían a mi poder especial que estaba implícito solo dentro de mí. A partir de ese día parecía que Juan y yo fuéramos hermanos de una sola mente. Cada uno conocía el deseo del otro y su reacción física emocional. Era como si nuestras mentes estuvieran conectadas de algún modo mágico. Esta conexión en lo venidero cambiaría mi vida en su momento más crucial. Pero cuando estábamos de pie ante la asamblea durante mi 10º cumpleaños, faltaban muchos años felices para estos acontecimientos que estaban aún muy distantes. No se desperdiciaba ni un momento en la instrucción y a modo de broma agradable, nuestros hermanos practicaban con nosotros las artes del debate y discurso. No sabíamos que estaban bromeando. Era la costumbre de los hijos de la luz que cualquiera, inclusive el más inferior de los aprendices, debía tener el derecho a votar a favor o en contra de cualquiera que estuviera listo para el cuarto y último nivel. Y el preciso derecho a la el preciso derecho a la calidad de miembros de la fraternidad se decidía mediante una votación, porque tal individuo podría entonces desempeñar un cargo y si estaba calificado podía enseñar y administrar los asuntos
del complejo. Y todo miembro completo de nuestro grupo en Nazar tenía la oportunidad de llegar a ser el maestro secreto, el representante del Padre Eterno en la tierra. Así que cuando estábamos parados allí, codo a codo, usando nuevas túnicas y sandalias, el voto de cualquiera, incluso el del más novato novicio, podía evitar que llegáramos a ser miembros. Y nosotros lo sabíamos. Cualquiera podía alegar en favor o en contra de la acción y no se podía llegar al voto final hasta que todos fueran escuchados. Estábamos totalmente desprevenidos para los sucesos del día. El maestro secreto preguntó si alguien objetaba nuestra admisión o deseaba ser oído. Todos los miembros de nuestros escuadrones se pusieron de pie como un solo hombre y dijeron: deseamos que se nos escuche en cuanto a nuestra objeción, Señor. Fue una sorpresa para nosotros, pues pensábamos que nuestros compañeros nos tenían un gran afecto y cariño. El Maestro Supremo acarició su gris barba y su aspecto era serio. Esto es muy raro, pues no expresasteis vuestra oposición durante el análisis anual de estos hombres. No obstante, hablad. ¿Sobre qué evidencia basáis vuestra oposición, Señor? ¿En qué otros expedientes académicos nos podemos basar sino en su consistente fracaso en intentar mejoras para la fraternidad? Juan estaba tan enfadado que se volvió lívido y temí que los agrediera físicamente, pues siempre fue un individuo enérgico y directo. ¿No han hecho ellos ninguna mejora? Sí, señor, pero no han fracasado más veces de las que han tenido éxito. Recuerda, señor, cuando el toro loco se vino al ataque por el complejo y Juan trató de inventar un método para guiar un toro suelto agarrándolo de la cola. Luego vino José ben José en su ayuda, pero su plan para desviar el incontenible toro fracasó. El toro no salió por el portón del río, sino que atravesó la pared. ¿No nos costó eso 3 días de reparación? Oh, los hermanos empezaron a reír y luego rieron con un estrépito, porque en verdad habíamos sido incapaces de desviar un toro suelto hasta después de que dañó una pared y salió libre hacia el río. Respetado señor, ¿no fracasaron ellos en su intento de mejorar el método que la fraternidad usa para llevar agua al desierto? En ese punto me falla la memoria, dijo el patriarca por detrás de su mano. Oh Señor, recuerda cuando Juan estaba tan lleno de agua que le salía a chorros como a musgo mojado por la lluvia durante un mes. De hecho, Señor, incluso hasta este día, rara vez se le ha visto llevando agua por miedo a que le salga a borbotones por las orejas. La fraternidad se sacudió de risa y aplaudió con goce. Pero cuando la broma había terminado, el líder Ismaúl se incorporó y se dirigió a la asamblea. Hermanos, estos candidatos a miembros de nuestra Santa Orden del Bien Eterno tienen escasamente la mitad de la edad requerida, pero cada uno de ellos es 3 veces más vigoroso que el hombre normal. Cada uno, Señor, es 10 veces más listo, 20 veces más inteligente y 100 veces más amado. Se detuvo y nos inspeccionó con su oscuro rostro inflexible en pensamiento, porque siempre fue un hombre taciturno. Era mucho más propenso a la buena acción que a la lisonja. Por último dijo: lo imposible está conectado con estos 2 hombres y la calidad de miembros en nuestra orden. Yo digo que sería imposible para nuestra fraternidad
concederse un honor mayor que aceptarlos con plena hermandad y amor. La fraternidad quedó sin aliento, porque este era en verdad el cumplido más alto que se pudiera enviar. El hecho de que embellecíamos la fraternidad. Hubo mucha discusión y la decisión final no pudo haber sido más justa y concisa. Nos hicieron hermanos especiales, provisionales, con todos los derechos excepto el voto en la elección del Maestro Supremo. Esto duraría hasta que llegáramos a los 20 años, cuando nos otorgarían todos los derechos y prerrogativas del cuarto nivel de la fraternidad. Mientras tanto, nos otorgaron el privilegio de servir en los secretariados y nos dieron un mes para decidir en qué área especial deseábamos trabajar. Yo ya lo sabía, porque en mi mente nunca había albergado ninguna duda de que quería ser un maestro. Y después de haber recibido más de la habilidad de mi padre, yo quería enseñar a todos los métodos de sanación divina. El mes estuvo lleno de él ya estaba preparado, José lo había preparado hasta para resucitar. José le modeló cuando le pegó la mano al Esenio. Jesús, que tenía 4 años, lo ayudó. 4 o 5 años. O sea que él ya estaba más que preparado. Pero tenía que hacer esto, tenía que hacer un voto de disciplina, de humildad, para ser aceptado en esta fraternidad. Señores, me gustaría ir antes que Yeshua, José ben José, para preparar las mentes de los hombres y para predicarles las buenas nuevas del gozo. Eso lo dice Juan, y de hecho así ocurrió. Lo dice Juan el Bautista. Pero pues eran unos niños todavía. Quisiera gritar al hombre, enderezar el camino y aplanar la montaña, porque la divinidad y la sanación llegan ahora a la humanidad. Dedicaría mi vida a predicar la enseñanza de la fraternidad, que el Mesías llega y que la hora de arrepentirse de la falsa fe y de volver a la verdadera fe de los hijos de la luz está ahora sobre nosotros. La fraternidad quedó pasmada ante la belleza de sus palabras y la talla de su fervor. Pero cuando él habló, ningún hombre pudo evitar que su corazón escuchara. Finalmente, estallaron en aplausos y sacudieron el salón. Estos gradualmente cesaron y me pidieron que expusiera lo que yo deseaba hacer por la fraternidad el resto de mi vida. Señores, yo iría después de Johanán, o sea, de Juan, hijo de Zacarías, y les traería a los hombres en todas partes y en todo momento la verdad, la luz y el amor. Fíjate qué importante, aquí están decretando su misión de vida. Tanto Juan, que tenía 12 años, como Jesús, José ben José, que tenía 10 años. A esa edad ya estaban decretando cuál era su misión en esta tierra. Y vaya que se cumplió. Entonces, señores, yo iría después de Johanán, hijo de Zacarías, y les traería a los hombres en todas partes y en todo momento la verdad, la luz y el amor. Les enseñaría a administrar y a sanar para que la gloria de los hijos de la luz y la magnificencia del Padre Celestial sean conocidas por todos los hombres. A la fraternidad y a toda la humanidad les enseñaría algo de la sanación y la divinidad de mi Padre. No hubo aplausos, solo un silencio que me desgarraba el corazón. Pensé que había fracasado, pero de pronto hubo un crujido de movimiento y como un cuerpo todos los hermanos se incorporaron y mientras estaban de pie me miraron, sus labios separados en una sonrisa de comprensión y felicidad. En cada ojo brillaban las lágrimas. Era algo insólito que la fraternidad se pusiera de pie para hacer honores a alguien que había escogido su tarea específica de por vida.
pero mi decisión estaba tomada y tenía que prepararme con un estudio especial para enseñar a los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén sobre su propia religión. Grande era el entusiasmo y dura la tarea. Para mí era de poco interés la enseñanza de nuestro intolerante y testarudo rabino. Pero atendiendo la sugerencia de mi padre, seguí leyendo y hablando en la sinagoga de Nazar. Grandes eran las expectativas, pero aún más grandes eran mis dudas. Wow, pues aquí termina este maravilloso capítulo en el que Jesús ya se proclama para hacer lo que hizo, para ser el avatar, para ser el Mesías, pero en el Mesías crístico, no el Mesías que los judíos creían, sino el Mesías de luz, de conciencia, a guiar a la humanidad a la conciencia del amor, de la divinidad, de la dicha, de la paz, de todo ello. Entonces, capítulo trascendental y qué bueno que están aquí. Dice Mena Carnaya. Buenas noches. Qué tema tan interesante, así es. Y también Julie, aquí está. Muchas gracias, amigas, por estar aquí. Y pues todos los jueves aquí voy a estar dando lectura a este maravilloso libro. Por cierto, les tengo un regalo que voy a estar anunciando. Si te interesa profundizar en tu vida espiritual, en tu divinidad, como dice el libro de las 9 caras, voy a regalar una sesión de 1 hora para ver cómo te puedo ayudar. Recuerda que soy maestra espiritual, maestra de milagros, maestra de yoga, terapeuta, para darte las guías para que tú puedas profundizar en la parte más gloriosa que tenemos todos los seres humanos, que es el espíritu. Entonces, si tú estás interesada en tener esta guía para que profundices en tu espiritualidad y puedas hacer milagros en tu vida, solamente aquí en el chat ponme quiero la sesión y yo te contacto para dártela. ¿Ok? Es solamente poner yo quiero la sesión y con mucho gusto yo te la otorgo. Mariana Ventura, buenas noches, saludos desde El Salvador. Buenas noches, Mariana. ¿Ok? Entonces no se te olvide, si tú quieres, aquí pon yo quiero la sesión gratuita y con mucho gusto. Por mi parte es todo. Muy buenas noches y aquí nos estamos viendo el próximo martes con el tema mente crística y el jueves con la lectura de las 9 caras de Cristo. Muy buenas noches.